Hoy voy a hacer jugo de tala y les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Bueno, acá tenemos los frutos del tala, el cual es un delicioso fruto nativo. Para el que no conoce el tala, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde mediante la prueba del sabor de su fruto, ahí les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video. Les cuento que primero voy a hacer el jugo, luego les voy a contar sobre sus beneficios para la salud y por último voy a pasar a probar. Para esta receta voy a utilizar una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de frutos. Ahora para continuar vamos a llevar a procesar. Ahora colocamos los frutos en una procesadora y le agregamos medio litro de agua. Tapamos y procesamos por pocos segundos. Listo, ahora vamos a llevar a colar. Ahora, y utilizando un colador, voy a colar el jugo. Luego voy a presentar y ahí les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Contiene vitaminas C, A y del complejo B, como B1, B2 y B3. Además, posee minerales como calcio, hierro, potasio, magnesio y fósforo. Tiene antioxidantes naturales que ayudan a combatir los radicales libres, protegiendo así las células del envejecimiento prematuro y fortaleciendo la salud en general. Es una fuente de energía rápida. Tiene un contenido moderado de azúcares naturales, por lo que el jugo puede dar un pequeño impulso energético, ideal como bebida revitalizante. Aporta fibra suave para la digestión, lo que puede ayudar al tránsito intestinal y a mantener la salud digestiva. Contiene propiedades antiinflamatorias. Contiene vitamina C y minerales esenciales que ayudan al sistema inmunológico y al metabolismo. En la medicina popular, además de los frutos, también se han usado las hojas y la corteza del tala para aliviar dolores, combatir infecciones leves y como antiinflamatorio. Más allá de los beneficios nutricionales, es una excelente forma de valorar los frutos autóctonos y darle difusión a estas especies comestibles que casi no se consumen hoy en día. Bueno, ahora solo resta lo más lindo del video, pasar a probar el jugo. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento de la prueba de sabor del jugo loco que acabo de hacer. En este caso se trata del jugo de tala, un jugo nativo y que tiene muy lindos beneficios para la salud. Acá estoy bien preparado y con ganas de probar este jugo. Así les cuento de qué se trata su sabor. Bueno, vamos a darle al pico. Qué bueno que está esto, por favor. Voy a probar un segundo sorbo, así les describo bien el sabor. Pero ya les digo que es delicioso. Muy bueno. Ahora les cuento de qué se trata. Como los frutos estaban bien maduros, es un jugo dulce y que no contiene acidez.
Y para describir el sabor de este jugo de tala, les cuento que se parece a una mezcla entre melón y durazno, donde predomina el sabor del melón. En un porcentaje diría que es 70% sabor melón y 30% durazno. La mezcla que hice de dos frutos como el melón y el durazno es para orientarlos a qué se parece, no digo que sea igual, pero a qué se parece el sabor del jugo de tala. Pero este jugo lo está regalando un solo fruto, es nativo y se llama tala. Un fruto que tiene un sabor muy particular, muy delicioso y que tiene mucho potencial para hacer muy variados preparados. La temporada pasada hice un pan de sabor dulce o torta con frutos de tala que quedó buenísimo y lo hice con las semillas, la cual aportan una textura muy diferente, muy rica. Bueno, se los voy a dejar ahora al finalizar este video la receta del pan de sabor dulce o torta de tala. Y para el que no conoce el tala y de qué se trata este frutal nativo, que está en mi zona donde vivo, bueno, ahora al finalizar este video les dejo la prueba de sabor. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. También los invito a que se hagan miembros del canal y con una pequeña colaboración mensual me ayudan a mantener el mismo. Y lo pueden hacer mediante el botón unirse que se encuentra presente en cada video. Además, les agradecería muchísimo que compartan en sus redes sociales los videos que hacemos en el canal. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.